¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo en el cual vamos a ver las características, condiciones y funcionamiento de una cámara en formato 35 milímetros fabricada por Vivitar modelo PS40 Data Back, la cual está en muy buenas condiciones. Por las características y funciones que posee, se puede deducir que es correspondiente a la década de los 90, inicios más o menos 1990, 92 o 93 aproximadamente, ya que posteriormente a esos años salieron cámaras con más funciones, entre ellas lo que es temporizador, modos de flash, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, esta cámara que estamos observando utiliza, dijimos, un rollo en 35 milímetros. Puede ser como este, no importa la marca, siempre y cuando sea en formato 35 milímetros. Hay de 12, 24, 36 exposiciones, ya depende de cada quien. Hay rollos a color, en blanco y negro, etcétera, ¿ok? Y diversas marcas. Bueno, la cámara está, dijimos, en muy buenas condiciones. Ya en este video vamos a dejar bien asentado cómo es que funciona, qué nos ofrece y sobre todo pues si realmente funciona o no. Dijimos que en la parte posterior está esta sección que es el temporizador. Por ello se menciona que es Data Back, ¿ok? Enfoque libre. Y por supuesto es una cámara motorizada. Hacen énfasis en motor, ya que anteriormente las cámaras, para poder rebobinar, regresar el rollo, necesitabas hacerlo manualmente. Se alzaba una manivela y acá abajo necesitabas presionar un botoncito, ok, para poder entonces liberar un mecanismo y que permitiera regresar el rollo, ok. En este caso ese método ya fue reemplazado por lo que es un motor precisamente, ok. Y para ello, por ejemplo, hay modelos de cámaras que cuando tú te terminas el rollo, si es de 24 exposiciones, te terminas todas las 24 y la cámara va a detectar eso, comenzará a regresar automáticamente el rollo. Ok, por ejemplo, si esas 24 exposiciones solamente usaste 18 o 20, ok, te sobraron 4 exposiciones o 6, entonces si no quieres gastar esas exposiciones, puedes forzar un rebobinado recorriendo este botón en el sentido que indica, en este caso a la izquierda, y con ello va a empezar a regresar el rollo sin importar si se tomaron o no las fotografías, ok. Entonces algunos modelos lo traen de esta manera, otros modelos es un pequeño puntito, el cual con un lapicero, pluma o etcétera lo puedes activar. Otro lo traen arriba, etcétera. Hay diversidad de modelos. El temporizador en este modelo vemos que tiene sus controles de modo para cómo quieres desplegar la fecha, si empieza por el año, el mes, el día, etcétera, ok. Así como también ajustes del tiempo, horas, minutos, etcétera, ok. En este caso no tenemos la pila y para ello ahorita en unos momentos más voy a decirles qué modelo de pila es la que se requiere, ok. Vamos a ver que aquí en la ventana, el visor está perfecto, está transparente. Vemos nuestro aquí búho, mira, ahí está, perfecto, limpio, se ve perfectamente, todo bien. Y por un lado del visor o la mirilla vemos este LED, el cual nos va a indicar cuando el flash está listo para ser disparado. Generalmente el flash va a estar mucho antes de que se encienda el LED, pero es de ayuda tener esta luz, ya que sabremos que el flash ya está listo para dispararse, ¿ok? Y hablando de flash, por ejemplo, en este modelo todavía no manejaba lo que eran los modos de flash, por ejemplo, flash forzado, flash desactivado, sincronizado, etcétera, ¿ok? Aquí hay solamente dos modos: sin flash, que es el que está actualmente,
o con flash, que es recorrer este botón hacia la derecha, y de hecho sobresale un pequeño pivote en color azul aqua, el cual nos va a indicar que el flash pues está activo. Ok, entonces esa es la forma como se activa el flash en este modelo de cámaras. Enfrente solamente tenemos este botón de desplazo para abrir la lente. En este caso ya está lista para tomar fotos. Mientras esté cerrado, se bloquea el botón del disparador, no podemos hacer nada, y cuando ya lo abrimos, listo, ya podemos tomar una foto. Ok, vamos a, ¿qué más? Aquí tenemos por un lado del disparador esta pequeña ventanita, la cual nos va a indicar la cantidad de fotografías que hemos tomado hasta el momento. La letra S se interpreta como Start, inicio en inglés. Entonces cuando uno introduce el rollo, generalmente va a quedar, ya una vez que lo detecta y lo enreda un poco para que quede ya en posición, en el 1. Ok, entonces más o menos es lo que sucede. Ok, acá no tenemos nada. Una ventaja de este tipo de cámaras, que es de point and shoot, apunta y dispara, es por ejemplo que utiliza dos pilas AA, a diferencia de otros modelos que salieron posteriormente que usaban pues pilas un poquito más difícil de encontrar, como la CR123A, la 2CR5 y otros modelos de pilas que son un poquito más específicos. Esta cámara funciona con dos pilas AA. En este caso yo estoy usando pilas recargables. Al final les voy a mostrar qué tipo de pila y por supuesto cómo es que se ve las terminales. Ok, bueno, entonces pues en la parte superior solamente el botón de disparo, acá los controles del temporizador, esta ventanita que es para ver si tenemos un rollo al interior o no. Esto es para evitar abrir por accidente la compuerta y que se vaya a velar lo que hasta ese momento se ha capturado. Entonces para eso es esta ventana. Es muy importante también ver en qué sentido abre el botoncito con el cual vamos a poder botar o abrir la compuerta. Ya he visto anteriormente modelos muy suaves de cámaras, pero lamentablemente me encuentro con que están quebrada. El ganchito que tienen por dentro está quebrado, entonces no forcen las cámaras. Cuando ven una cámara así, si no saben, pregunten, no hay que forzarlo porque la verdad sí es una lástima. En este caso vamos a abrir hacia arriba. Está, ya tenemos ya abierto aquí, todo bien, está en perfecta condición, todo perfecto, todo muy bien. Vamos a abrir aquí la lente y hacer un ejemplo cómo se ve desde el interior. ¿Está? Aquí me sobró un pedazo de, de rollo. Lo que pasa es que hay un rollo que estaba dañado, lo corté y pues es la única forma para poder que quede utilizable para este video demostrativo. Es este rollo precisamente, mira, esto lo corté. Generalmente no lo van a encontrar así, sino que tiene una especie de recorte aquí especial, tiene una forma así, un recorte así. Entonces este rollo lo recorté ya que estaba dañado y no iba a agarrar bien, entonces es solamente para fines demostrativos. Ok, entonces así se va el interior, mira. Okay. Cada disparo queda uno y va girando este engrane. Okay. Acá arriba este está libre, pero va girando. Ok, la pila, voy a cerrar aquí para que no consuma pila. La batería la cual vamos a requerir para hacer los ajustes del fechador va a ser la del modelo, ahí les va, CR2025. Es una pila tipo reloj. Esa es la orientación como va. Okay. Hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Okay. Para poder tener acceso necesitas remover este tornillo de cruz que está en la parte superior, este tornillo, y más para acá abajo hay otro tornillo que hay que removerlo. Okay. En esta parte entonces va a ir la pila colocada de la forma en la cual indica la ilustración.
Ok, ok, todo perfecto, todo bien. De hecho vamos a aprovechar para colocar una vez el rollo ya que está abierto. Entonces, rollo de 35 milímetros, 24 exposiciones de la marca, en este caso Fujifilm, a color. Ok, puede ser cualquier marca, la marca que ustedes gusten, siempre y cuando sea 35 milímetros. De este modo, ¿sí? Vamos a estirar. Ok. Siempre será recomendable hacer uno o dos disparos de todas formas para que engrane bien. Abrir aquí la compuerta, perdón, la lente. Ahora sí. Ok. Otro más. Ahí está. Vamos a hacer el acercamiento. Ya por ejemplo ya la S ya se movió. Ya casi está en la posición con el número 1. Ok. Vamos a seguir tomando fotos. Otra más. Ok. Y por ejemplo aquí ya va en la número 6. Ok. Ok. Es tiempo de activar el flash. Aprovechando que está bien silencio, presten atención al sonido que se va a escuchar en cuanto recorra esto. Vamos a tomar una foto. Incluso mira, no ha encendido todavía la LED. Vamos a tomar una foto. Ahí está. Lo que les dije, que el flash por lo general en estos modelos se va a cargar mucho antes de lo que indica la LED. Ahorita en unos momentos más, ahí está. La LED ya está encendida. Quiere decir que ya es seguro de que tu flash se va a activar. Si tú tomabas la foto antes de que la LED estuviera encendida, podría ser que no lo, tal vez podría ser que no lo activaría o no lo soltaría, porque no está confirmado que está no estaba cargado, ok. O sea, no hay una seguridad. Aquí sí, porque la LED ya está encendida, ok. Vamos a darle así. Ahí está. Ahí lo logró tirar otra vez. Ok, vamos a poner nuestra figura ahí al fondo. Ok, por ejemplo ahí, mira. Ahí está. Ok, visto otra vez de frente. Hasta ahí lo vamos a dejar. No lo vamos a tirar muchas veces para no que se gaste. Ok, y ahorita entonces va en, ok, casi en el número, bueno, va en el 11 por ejemplo. Vamos a seguir tomando fotos. Vamos a verlo de frente. Así se ve. Ahí está. Ahí por ejemplo, esa foto, la última foto que tomé, ya no alcanzó a recorrer. Ahí está. Ya no puedo tomar más fotos. Ya no avanza más. Ya se acabó el rollo. Entonces lo que hay que hacer es rebobinar. Aquí quedó en, pues en la posición 20. Ya que al inicio, bueno, consideremos que en lugar de 24 exposiciones, recuerden que recorté siempre como el equivalente a 2 o 3 fotos, más aparte uno o dos disparos que hice. Entonces por esa razón queda solamente hasta 20. Ok, vamos a regresar. Está abierta la lente. Vamos a rebobinar. Ahí está. Ok, en teoría ya el rollo ya debe estar en posición. Vamos a cerrar aquí la compuerta.
De hecho, a ver, déjame ver si cierro. Ah, ok. Yo pensé que al cerrar también se recorría, pero no. Tienes que cerrar independientemente cada uno de ellos. Ok, vamos a abrir la compuerta. Supuestamente ya está todo regresado. Ahí está. Ok, ahí lo regresó. Y queda pues en posición ya listo para llevarlo a revelar. Generalmente los rollos los va a dejar todo el rollo con el filme hacia adentro, es decir, no se va a ver nada. Algunos modelos lo dejan con ligeramente esta lengüeta por fuera. Ok, entonces así va. Ok, vamos a hacer entonces el ejemplo de que voy a tomar cierta cantidad de fotos, es decir, no me lo voy a gastar todo. Vamos a poner aquí y avanzamos avanzamos un poquito. Bueno, ahí te lo arrebata, ¿no? A ver. Vamos a meterlo otra vez. Bueno, lo que voy a hacer es mejor cerrar esto, abrirlo. Es como volver otra vez a instalarle el rollo. Como empezar de nuevo, ¿no? Ahí está. Okay. Vamos a... Creo que ahí está. Otra con flash. Aquí no lo tiró. Ahí está, ahora sí. Ahí no. Y ahí sí lo tiró, ok. El tiempo de recuperación ante flash es relativamente bien, no es buen tiempo de recuperación, no es así como que muy lento, está bueno, está aceptable. Ok, hasta ahorita llevamos, bueno, casi ya se aventó todas las fotos, 18, bueno, así como 17, 18 fotografías. Vamos a regresarlo otra vez. Listo, ok, vamos a abrir y ahí está otra vez. Entonces quiere decir que sí está rebobinando bien, sí avanza el filme de manera correcta y pues como pudimos ver sí dispara bien. Okay, con flash. Okay, ahí está apago el flash, toma normal. Okay, ya nomás le hace falta conseguir la pila para la fecha para que te estampe lo que es la fecha, la hora, etcétera. Ok, ahí está todo bien. Es una cámara muy fácil de utilizar, como ya pudieron ver. Solamente instalarle el rollo y comenzar a hacer capturas. Vamos a comentar algo aquí rápido, lo que es sobre el enfoque libre. Encontré aquí un texto. Vamos a darle aquí lectura. Dice, ¿cuáles son las ventajas del enfoque libre frente al enfoque manual? Una lente libre, un lente libre de enfoque es una lente fotográfica cuyo punto focal está fijo en su distancia hiperfocal. En lugar de tener un método para determinar la distancia de enfoque correcta y configurar la lente en ese punto focal, una lente sin enfoque depende de la profundidad de campo para producir imágenes aceptablemente nítidas. La mayoría de las cámaras con lentes sin enfoque también tienen una apertura relativamente pequeña que aumenta la profundidad de campo. La ventaja de esto es un diseño menos complejo, más que los sistemas automáticos o manuales.
El sistema también es efectivamente automático. El fotógrafo no necesita preocuparse por enfocar. También puede ser más predecible que los sistemas automáticos. En pocas palabras, ventaja del enfoque fijo: no tiene que preocuparse por enfocar la cámara. Es la ventaja, ¿ok? Enfoque fijo. Desventaja: sus imágenes no son tan nítidas y no puede enfocar tan de cerca, ¿ok? Esas son ventajas, desventajas. Y por supuesto, mencioné este texto para que las personas tengan una idea cuál es la diferencia, qué es lo que lo hace diferente el enfoque libre al enfoque manual y el automático. Okay. Pocas cámaras me ha tocado presenciar que tengan esta función, lo cual lo hace todavía más, pero más fácil, sencillo su manejo, ya que, como dije, solamente ponerle las pilas, el rollo y vámonos, tome y tome fotos. Por último, vamos a compartir ejemplos de imágenes, aunque claro, es solamente algo como referencia, como ejemplo. Vamos a ver aquí en esta página, aunque no es exactamente el modelo, es algo próximo. Estamos hablando del modelo Vivitar. Mira, vamos a levantar un poquito aquí la cámara. Vamos a ver, es Vivitar PS40, no es exactamente ese modelo, es otro. Pero si ustedes quieren saber cómo o qué calidad de fotografía ofrece cierto modelo de cámaras, entren a lomography.com y ahí van a ingresar el modelo. Entonces les va a aparecer fotografías que las personas ya han subido previamente. Por ejemplo, a ver, aquí con la cámara batallé un poquito porque pues está viendo la pantalla, entonces de repente da así como que brillos, mira. Pero esto es más o menos como referencia. Ok, ejemplos. Pues aquí pueden ver más o menos la calidad. Es el mismo fabricante y es casi la misma cámara. Ok, solamente como referencia. Ok, ahí están ejemplos. Mira este que suave. Ok, y así. Entonces, si quieren saber más, entren a Lomography. Ok, lomography.com y ahí van a ingresar la marca y el modelo, y con eso les va a salir ejemplos de qué calidad ofrece esa cámara. Ok, bien. Y ya por último, bueno, ya esto ahora sí, vamos a mostrar lo que son las pilas. Ok, ya para ir cerrando el video, vamos a mostrar las pilas. Son dos pilas recargables tamaño tipo AA. En este caso son elementos, bueno, casi no se va a ver porque ya está muy tallado aquí la presentación. Es elemento níquel hidruro metálico. Ok, las siglas son, bueno, la nomenclatura es NI-MH. Ok, esas son las pilas recargables. Se recomienda usar de ese tipo. Igual pueden usar alcalinas. Si son de marca reconocida, pues mucho mejor. De litio también se pueden usar sin problema. Okay, ahí están las terminales impecables, todo muy bien. Vamos a echar una miradita ya al interior. Ok, también se mira excelente, todo bien. Ok, ahí está, más o menos ahí, batallando un poquito con el enfoque, pero está todo bien. Ok, y ahí lo tienen. Una cámara que fue hecha en Tailandia. Ok, y en este caso, bueno, no sé por ninguna parte el número de serie, pero pues la verdad son cámaras que ya casi ya no hay. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen. Una cámara de Vivitar PS40 de tipo point and shoot, apunta y dispara, motorizada, con fechador y funcionando perfectamente. Está en muy buenas condiciones, solamente para instalar las pilas y comenzar a tomar fotos a diestra y siniestra sin preocuparte por el enfoque, porque como ya dije, es de tipo enfoque libre. Ok, ahí está. Bien, pues hemos llegado al final de este video. Si les gustó, por favor apoyen con un like,
comenten, compartan, suscríbanse para no perderse videos acerca de imagen, audio y video, por supuesto. ¿Ok? Si les interesa este y otros productos que hemos promocionado aquí en el canal, vamos a dejar el enlace directo en la descripción de nuestra tienda en línea, y también ahí mismo les voy a compartir nuestro Instagram, donde también nos pueden escribir. Pueden ver que tenemos videos cortos sobre otros productos, fotografías de productos que ya hemos tenido anteriormente, y ahí vamos agregando de repente material. ¿Ok? Así es que ya lo saben, comenten, compartan y suscríbanse, ¿ok? Muchas gracias a todas las personas que nos apoyan con sus visitas, con sus likes, con las suscripciones. Saludos a todos mis amigos, y pues más que nada eso. Muchas gracias por su atención. Yo soy Gus Walker. Nos vemos hasta la próxima. Que esté muy bien. Saludos a todos. Gracias.